Durante una antigua pero intensa sesión, Andrea Chávez protagonizó un momento memorable al enfrentarse directamente a Anaya, quien había utilizado su tiempo para lanzar una serie de ataques hacia las reformas impulsadas por la 4T. Con una seguridad implacable, Chávez subió al estrado y, sin titubeos, comenzó a responder cada uno de los señalamientos de Anaya, dejando en evidencia las inconsistencias y carencias en sus argumentos. Desde el primer momento, Andrea dejó claro que no iba a permitir que la oposición manipulara la narrativa en torno a los avances del gobierno actual. Andrea Chávez no solo refutó los comentarios de Anaya, sino que también aprovechó su intervención para recordar el historial político de los partidos de oposición. Con datos en mano, destacó cómo las administraciones pasadas no solo ignoraron las necesidades del pueblo, sino que también impulsaron políticas que beneficiaron a una élite mientras dejaban en el abandono a la mayoría. Con una contundencia que capturó la atención de todos en la sala, Chávez señaló que las reformas actuales, lejos de ser perjudiciales, están diseñadas para reparar décadas de desigualdad y corrupción. Gracias, a diferencia de otros, a nosotras y nosotros sí nos eligieron. Así es, querida senadora. Quiero iniciar desmintiendo un par de mentiras que he escuchado recurrentemente en las discusiones de las comisiones, aquí en tribuna, en el salón de sesiones, en los medios de comunicación, en los espacios de debate, en las mesas de análisis, en las entrevistas que dan los senadores de oposición. Empecemos por el tema de la mayoría calificada ficticia, de la falsa mayoría calificada que en este momento nos reviste a los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación. Acepten, prianistas, que les ganamos con sus reglas el pasado 2 de junio. ¿Qué digo les ganamos? Arrasamos el pasado 2 de junio en las urnas. 36 millones de votos obtuvo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Les ganamos en estados que ustedes aún gobiernan. Les ganamos Chihuahua, les ganamos Coahuila, les ganamos Jalisco, les ganamos Querétaro. ¿Les suena? Les ganamos Durango. Vaya, les metimos una arrastrada con sus reglas. Y ustedes de pronto dicen, ya no me gustaron las reglas. Pero parece que se les olvida que fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien les tendió la mano y les propuso una reforma político-electoral para eliminar las figuras de las plurinominales y que no existiera esta repartición que se da en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el Consejo General del INE, y que dijeron ustedes no, porque nos encontramos en huelga o en flojera legislativa. Aquí dicen que no contamos con el mandato popular, que porque el 54% del pueblo de México votó por nosotros y el 46% votó por ustedes. Parece que no han visto las encuestas sobre la reforma al Poder Judicial. Fíjense que dice una encuesta de ENCO, le pregunta al pueblo de México, ¿cómo cree usted que deben ser electos los ministros de la Suprema Corte? El 75% dice que por la vía democrática. Otra pregunta que hace esta encuesta: si tuviera usted la oportunidad de votar para que se llevara a cabo la reforma al Poder Judicial, ¿usted votaría a favor o en contra? ¿Y qué dice el pueblo de México? 82% a favor de esta reforma al Poder Judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha más gente de la que votó incluso por nosotras y por nosotros está a favor de esta reforma al Poder Judicial. A eso nos referimos cuando hablamos de que el pueblo de México está con esta reforma, que está con estas modificaciones, que está con este proceso deliberativo y que estará a favor de la votación que aquí habremos de entregar en un par de horas. Esa es la segunda mentira que queda desmentida. La tercera lo puse en grandote porque parece que de plano no lo entienden, no lo ven, no lo escuchan. Con gusto se los vuelvo a leer. El artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué estamos haciendo con esta reforma? Vamos a elevar esto a rango constitucional.
¿Por qué no nos pueden entregar un ejemplo, uno solo, de un juicio de amparo con el cual se haya logrado la declaratoria de inconstitucionalidad de una reforma constitucional? Porque Chávez, simplemente no lo hay. Adelante, presidente. Senadora Chavira, ¿con qué objeto? Darle a la oradora si me acepta una pregunta. Con todo Le gusto. preguntamos, senadora Chávez, si Con todo acepta gusto, una pregunta. presidenta. Adelante, senadora Chavira. Usted es muy joven, pero quienes vivimos la represión por pensar diferente sabemos lo que significa vivir en un partido de Estado, vivir bajo exhibirnos y no tener las libertades. Usted, Andrea Chávez, ¿recuerda esos momentos de represión en los gobiernos del PRI y del PAN? Tiene 2 minutos, senadora Chávez. Gracias, senadora Guadalupe Chavira. Es muy interesante su pregunta. Inicio diciéndole que efectivamente soy joven, pero vivo en la memoria de los relatos orales de mis padres, de los relatos orales de mis abuelos, de mis bisabuelas. Y he leído mucho, me gusta mucho la lectura y parece que debería empezarles a gustar más la lectura a partir de ahora, porque de plano todos los días exhiben su ignorancia. Dictadura fue Nochixtlán, dictadura fue Atenco, dictadura fue Acteal, dictadura fue el 68, la represión al movimiento estudiantil, dictadura fue la guerra sucia, en donde querían ir en contra de los simples revoltosos comunistas, como nos llamaban, como se atrevían a llamarnos. Dictadura es ese sistema que se perpetúa en el poder a través de las violaciones a derechos humanos. ¿Cómo van a querer ustedes tener la cara de venir a hablar de dictadura enfrente, por ejemplo, de nuestra compañera, hija de don Eberto Castillo, que luchó en contra de su dictadura? ¿Cómo viene el PRI a decir la dictadura de México, por Dios, y ustedes eran los reyes de las mayorías calificadas? Ojalá las hubieran utilizado para ayudarle al pueblo de México, para las pensiones para adultos mayores, para las becas para jóvenes, para los fertilizantes para el campo, para los precios de garantía, pero no, la utilizaban para sus reformas energéticas, la utilizaban para sus reformas. Sacaron de patitas a la calle a todos los ministros de la Suprema Corte con Ernesto Zedillo por presidente de la República. ¿Cuándo en la historia del mundo se había visto que en un parlamento senadores opositores o diputados opositores denunciaran una dictadura? Es inclusive una contradicción esa presencia que tienen ustedes aquí el día de hoy, pero no se dan cuenta, no entienden que no entienden. Muchas gracias. Senadora Chávez, ¿me permite, por favor? Sí, con todo ¿Con qué gusto. objeto, senadora Naya? Mientras la bancada opositora intentaba interrumpirla con comentarios y gestos, Andrea se mantuvo firme, enfocándose en desglosar cómo cada una de las reformas de la 4T busca construir un México más justo. Desde la implementación de programas sociales más inclusivos hasta el fortalecimiento de las instituciones públicas, Chávez enfatizó que estas iniciativas están respaldadas por el pueblo y tienen un impacto real en la vida diaria de millones de mexicanos. En un punto álgido de su discurso, recordó que la oposición había tenido la oportunidad de gobernar y que, en lugar de beneficiar al país, lo había sumido en crisis tras crisis. Cerca del final de su tiempo en el estrado, Andrea dirigió sus palabras no solo a Anaya, sino a toda la oposición. Moción de ilustración. No, a mí no me mencionó. Moción de ilustración en medio de Una mi moción de intervención. ilustración. No hay moción de ilustración. Cuando Pregúnteme. concluya la senadora, le damos esa oportunidad, Sin senadora. miedo, pregúnteme. Adelante, adelante, No tenga Andrea. miedo. Senadora Andrea. Pregúnteme. No me va a preguntar. Es enseguida, por No favor. entendí, pues. Continúe. Yo les decía el día de ayer en comisiones, si los jueces, si los magistrados, si los ministros quieren modificar la Constitución, hubieran renunciado a los juzgados, a las magistraturas y a la Suprema Corte y se hubieran presentado a elecciones a través de sus siglas para revestirse de la legitimidad que se necesita para modificar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pero yo pienso ahora
Es peor lo que están haciendo ustedes el día de hoy, porque están renunciando a la facultad y a la competencia que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como poder constituyente permanente, como poder reformador. Entonces yo no solo les pido a los jueces, a los magistrados y a los ministros que renuncien para modificar la Constitución, también les pido a ustedes que si de plano dicen nosotros no tenemos facultades, pues renuncien aquí. Si no se sienten poder reformador, si no se sienten poder constituyente permanente, ¿para qué son senadores de la República? ¿Para qué son legisladores? ¿Para qué son integrantes del Congreso de la Unión? Es lo que yo me pregunto, y me parece que es una pregunta que nos deberíamos estar haciendo todas y todos nosotros. Quiero ver a los senadores de oposición, después de esta votación, atreverse a llamar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la Carta Magna, porque de plano parece que se les llena la boca. La norma fundamental. Quiero verles a ustedes defender la jerarquía y la supremacía constitucional después de esta votación. Quiero que se atrevan. Dejen de mentirle al pueblo de México. Háblenle con los datos, háblenles con las informaciones que les han hecho llegar sus asesores, que me consta, que les hacen las notas informativas. Escúchenlos, están cegados, están ensordecidos. Abran el entendimiento, el corazón, y se darán cuenta que esta reforma tiene una profunda convicción democrática, tiene una profunda convicción a favor de la igualdad social y a favor de lo más importante, la justicia para el pueblo de México. Les agradezco mucho. Gracias, senadora. Senadora Anaya. Sí, hasta por 2 minutos. De veras que este debate ya se volvió algo esquizofrénico. Si, como ustedes sostienen, todo esto ya está establecido, entonces ¿por qué están reformando la Constitución? Punto. Esa no es una respuesta posible. No pueden decir que porque no lo entienden, no lo entiende quién. 2, yo le voy a pedir a la Secretaría, si me lo permite el presidente, que lea lo que dijo el propio ministro Arturo Saldívar en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y díganme ustedes con honestidad intelectual si esto nos da la razón o no. Y tercero, ese artículo que han repetido hasta el cansancio solo se refiere al juicio de amparo. Hay otra ley distinta que se refiere a acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Y cuarto, a la Corte no le obligan sus propios precedentes. Hombre, aquí habemos muchísimas y muchísimos abogados. Entonces, le quisiera pedir, presidente. Un momento, nada más quieren hacer una pregunta la senadora Andrea Chávez. Por supuesto que sí, con muchísimo gusto. Adelante. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta y 2 minutos para contestar. Procuraré no quitar mucho tiempo. Dice el senador que hemos invocado muchísimo el artículo 61, fracción primera, que habla sobre el recurso o juicio de amparo, y que no hemos hablado sobre las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Yo hice mi mejor esfuerzo en hablar de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales. Sin embargo, ya que usted dice que hemos traído esto a colación una y otra vez, mi pregunta sería, ¿usted entiende este artículo? ¿Usted entiende esta reglamentación, esta ley reglamentaria? ¿Por cuál recurso la jueza de Coatzacoalcos le exige a la presidenta de México eliminar una disposición del Diario Oficial de la Federación, en el entendido de que usted comprende por completo esta disposición? Gracias. Tiene hasta 2 minutos para contestar. Bien, esta pregunta es fundamental. Esta es la razón por la que se está haciendo esta reforma, porque traen un pleito con el Poder Judicial, y lo que no han entendido es que en una democracia, cuando no estás de acuerdo con una sentencia, lo que haces es apelar la resolución. Yo no soy el vocero de la jueza, no me corresponde pronunciarme sobre la sentencia de una jueza. A ustedes
Si no les gusta el sentido de la resolución, lo que tienen que hacer es apelar esa resolución, no desacatar. Ahí es exactamente donde está el problema de fondo. Punto número 1. Con un llamado a la reflexión, cuestionó su insistencia en obstaculizar reformas que son claramente en beneficio de la nación. ¿Qué clase de compromiso tienen con México si prefieren anteponer intereses personales a los de la ciudadanía?, preguntó, dejando un silencio incómodo en la sala. Su firmeza no solo resonó en el recinto, sino también en quienes seguían el debate desde fuera. Andrea Chávez culminó su intervención con un mensaje inspirador, afirmando que los tiempos han cambiado y que el pueblo mexicano ya no será engañado por discursos vacíos. Su lección no solo fue para Anaya, sino para toda la oposición, quienes quedaron sin argumentos frente a la claridad, la preparación y la pasión con las que Chávez defendió las reformas de la Cuarta Transformación. Este momento quedó grabado como una muestra de liderazgo y compromiso que caracteriza a esta joven legisladora. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.